de la gloria de este mundo, la gente está detrás del brillo, de la popularidad, de destacarse, de que se lo considere, de que se lo reconozca, y todas esas cosas que para el ego del hombre suman. Pero Dios está en el negocio de derribarte para edificarte conforme a la promesa que Él hizo de que seríamos una nueva creación y nos iría edificando hasta el modelo perfecto que es Cristo. Entonces, yo estaba en esta mañana porque sé que algunos todavía hay cosas que no la entienden. Como dice el apóstol Pablo, ustedes ya debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de leche y no de comida sólida. Y esto tenemos que reconocerlo, porque no somos tan grandes como pensamos en nuestra mente, no somos tan maduros como nos creemos en muchos de los casos, no somos tan fuertes en la vida del espíritu como nosotros a veces pensamos, ¿sabes? Porque las situaciones que vivimos nos dejan en evidencia cuál es nuestra verdadera estatura. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tú no eres lo que entiendes acerca de ti mismo, sino lo que en los momentos dados de la presión se manifiesta en tu corazón. Cómo tú te ves en las circunstancias y cómo tú actúas ante los desafíos y aquellas cosas que te ponen en problema, es ahí lo que tú eres, lo que yo soy. Entonces, el Señor me trajo hoy que les comparta esto para entrar a la palabra como una introducción. Nosotros hoy vamos a estar participando de la Santa Comunión, de la Santa Cena, el día de San Juan, el día 24, que fue el cumpleaños de mi hija, también tuvimos 2 bautismos, y estos bautismos, como participar de la Santa Comunión, son los sacramentos que el Señor nos dio a la Iglesia. La Iglesia Católica tiene muchas cosas que guarda como tradición, como modelo de fe o de doctrina, pero la Iglesia evangélica, la Iglesia cristiana, la Iglesia primera, tenía el sacramento del bautismo, tenía el sacramento de la Santa Comunión. Cuando el apóstol dice, a nosotros no se nos enseñó nada nuevo, sino que se nos mandó a guardarnos de ahogado, de fornicación y de idolatría, de avaricia, etc., está hablando de que no se le añadió mucha cosa a la Iglesia. Entonces, en la Iglesia evangélica hay un misticismo, hay un empacho de religiosidad y todo lo mistificamos y todo lo espiritualizamos de alguna manera que en la lógica de la Escritura o en la revelación de la palabra no encontramos tradiciones o formalismos que hoy la Iglesia modela. Hay muchas cosas que las tenemos como santas, como sagradas, que el Señor nunca la dijo. Pero la Iglesia guarda eso, la Iglesia tiene esa tradición religiosa, esas formas, nombres de ministerio dentro de la Iglesia que no existen en la Biblia. La palabra líder no existe en la Biblia. No hay líder en la Iglesia. En la Iglesia hay ancianos, hay santos, hay colaboradores, hay ministerios, hay servidores, pero no hay líder. Si en el concepto de liderazgo, lo que es la palabra líder, que podríamos decir un modelo a seguir, es Cristo, y Cristo vino como siervo, no vino a ser servido sino a servir. Entonces, aún esa expresión de líder, para enseñorearse sobre otros, eso lo tenemos que sacar de nuestro lenguaje. Yo soy pastor y yo no soy tu Señor, yo soy tu servidor. Entonces, nosotros no podemos traer a un formalismo o a una cosa, digamos, que se establece, pero sin entender el concepto del cual Dios puso algo que nosotros tenemos que tomar memoria y seguir el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, ¿por qué quiero hablarte de esto? Porque, como te digo, hay iglesias que hacen de diferentes formas y todo es lícito si lo hacen por fe, con una limpia conciencia, allá ellos. Yo te digo lo que yo entiendo. Hay iglesias que hacen, por ejemplo, lavamiento de pies. Yo quiero hacer un día acá, una jornada donde podamos servirnos, bendecirnos, sanarnos y hacer un acto profético, el lavamiento de pie, para poder nosotros no solamente bendecir o reconocer a nuestro hermano, sino también recibir nosotros de nuestro hermano esa honra. Pero no es algo que Dios estableció en la iglesia que todos tenemos que hacer. O sea, hay iglesias que lo hacen, pero no es ley de hacerlo. No está instituido en la iglesia, establecido que todas las iglesias tenemos que hacer esto. Ahora, todo lo que Jesús enseñó es
digamos, ejemplar para nosotros, tiene un porqué, pero no tiene que ser necesariamente algo que se establece y se tiene que hacer como un formalismo y se tiene que sí o sí rigurosamente seguir eso, porque Dios nos dijo que tenemos que hacer eso todos los días en memoria de Él. De esto sí dijo. Entonces nosotros vivimos por la Escritura, no por la tradición religiosa de otros. Y esto te lo digo porque es lícito si tú lo hiciste en otro lugar, pero también es lícito no hacerlo, porque no está establecido como un sacramento. Entonces el sacramento es la Santa Comunión y el bautismo. Luego hay cosas que Dios estableció, como entregar a los niños. Nosotros como cristianos presentamos a nuestros hijos al Señor, los consagramos, no los bautizamos, tampoco los circuncidamos, como hacía el pueblo de Israel, o como Jesucristo mismo fue circuncidado al 8º día, porque eso tenía que ver en la ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. En la gracia a nosotros no se nos estableció eso como modelo de doctrina o modelo de vida de fe. Entonces nosotros ni circuncidamos en la carne del prepucio de un niño, ni tampoco bautizamos a los niños, porque no es en nuestra fe esa práctica. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener claro. ¿Cuáles son los sacramentos que Dios nos establece en la iglesia? Entonces, es el bautismo por agua. El bautismo que es por inmersión, porque representa sepultura. Número 1. Número 2, habla de hacer esto en memoria de mí cada vez que os reunáis. Nosotros no lo hacemos cada vez que nos reunimos, pero reunidos lo hacemos en este caso una vez al mes, hay quienes lo hacen todos los domingos y todo es lícito. Pero nosotros tenemos que entender por qué practicamos lo que practicamos, enseñamos lo que enseñamos y hacemos lo que hacemos, porque cada uno puede venir de otro lado donde se hizo de diferente forma y si a aquellos siervos de Dios les pareció bueno hacerlo, está bien. Pero yo te explico por qué nosotros hacemos determinada cosa o no la hacemos. Entonces, ¿el lavamiento de pie es lícito hacerlo? Sí, porque nos enseña humildad, nos enseña el reconocimiento al prójimo, nos enseña un acto digamos así, de servicio en práctica. Entonces, Jesús dijo, a mí no me lavarán los pies. Pedro dijo, Señor, a mí no me lavarán los pies. Y entonces le dijo el Señor, si no te lavare, no tendrás parte. Entonces, lávame todo. No, tú ya estás limpio, solamente necesitas que te laven los pies. Entonces, es un acto de humildad. Si ustedes leen, se van a dar cuenta que es una enseñanza muy profunda, pero no fue establecido como un sacramento que lo tenemos que hacer todos los días, hoy en la iglesia. Entonces, la Iglesia Cristiana Evangélica reconoce el sacramento del bautismo y de la Santa Comunión. El catolicismo tiene otras actividades, otros ritos, otras formas también de hacer las cosas. Pero fuera de estos dos sacramentos, también hay otras cosas que están establecidas por Dios, pero lo que tiene que ver con salvación es esto, el bautismo y la Santa Comunión, porque el bautismo es lo inmediato al creer y confesar públicamente a Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Marcos capítulo 15 y 16. 16, 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán, y si hubieren bebido cosas mortíferas no les hará daño. Ahí entonces tenemos la obra de fe del creyente y tenemos la obra de Dios respaldando al creyente bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos saca de nuestras obras, de nuestra pesada obra, y nos introduce en su obra. Y en esa transición, en ese transporte que el Señor nos da mediante la fe en la sangre, que nos saca del imperio de las tinieblas y nos mete en el imperio de la luz admirable, ahora el Señor nos da una tarea, que es la que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, que es la obra del ministerio, pero también es la vida del Espíritu, que es el fructificar por el Espíritu, saliendo de la obra de la carne, vivir para Dios conforme al modelo de la Escritura. Entonces nosotros tenemos otras cosas que también practicamos, que no tienen que ver inmediatamente con salvación. Por ejemplo, la imposición de manos para transmitir dones, la imposición de manos ungiendo con aceite para sanidad de los enfermos y también para sanidad del alma o del corazón. Tenemos eso como una práctica apostólica que el Señor nos enseñó.
que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice: tú has recibido el Espíritu Santo por la imposición de mis manos. Entonces la imposición de manos es bíblica, es de la escuela apostólica. ¿Qué más? Tenemos la unción con aceite a los enfermos, tenemos también, entre otras cosas, presentar a los niños, que ya lo dije. Nosotros no oramos por los muertos, los que han salido del cuerpo ya quedan delante del Señor, están expuestos a ser despertados un día. Aquellos que durmieron en Jesús, sabemos que ya Dios no tiene relación con el pecado con ellos, porque Cristo murió por todos, y los que le hemos recibido y hemos creído en Él fuimos perdonados y fuimos salvados. Más los que duermen o salen del cuerpo sin Cristo, ellos serán despertados para juicio eterno, para la segunda muerte. Entonces nosotros no oramos por los muertos, nosotros oramos por los que están en el cuerpo. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que están en apuro, en problema, en necesidad, etc. Pero no oramos por los muertos. Oramos por la familia de los que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, pero no necesariamente por los muertos, porque no hay ya ofrenda por los muertos, ya no hay oración eficaz por los muertos, ya nada se puede hacer cuando una persona sale del cuerpo. Y tú dices: bueno, pastor, esto ya lo sabemos. Bueno, pero yo lo repito porque siempre es necesario recordar por qué hacemos las cosas. Que las cosas no las hacemos porque así lo aprendimos allá, sino porque la Escritura lo enseña. Entonces, hablamos de la Santa Cena. En la Santa Cena muchos amasan y cuecen su propio pan sin levadura, porque así fue el pan original, era sin levadura. El pan que partió Jesús era sin levadura. El zumo de la vid era sin fermentar, era mosto, no era vino. El vino que de hoy, el vino se le llamaba al propio mosto. Entonces, hoy nosotros lo hacemos con mosto, lo hacemos con pan común, pero no estaría mal amasar el pan sin levadura una vez al mes y hacer la Santa Cena con pan sin levadura, porque representa a Jesús el pan sin levadura. ¿Qué más? Entonces tenemos también, lo dije antes, la presentación de niños. Luego tenemos el tema del matrimonio, el casar a las parejas, hablando dentro de la iglesia, parejas cristianas que han recibido al Señor. Por ejemplo, yo hablaba con un pastor y me decía: yo, José, si primeramente no se casan, no los bautizo. Es una postura, es una posición. Si no están casados, no los bautizo. Pues yo sí, porque si no están casados y se arrepienten de la fornicación y se vuelven a Dios, yo les doy la oportunidad de la santificación que Dios les da, el perdón que Dios les da, y el bautismo dice que es para la aspiración de una limpia conciencia. Entonces, cuando una persona se bautiza arrepentida de los pecados, no importa en qué pecado llega a los pies del Señor, pero cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, es lavado por la sangre del Cordero, y en el pecado que está, si hay un arrepentimiento genuino, esa persona sabe que tiene que arreglar su vida delante del Señor, tiene que apartarse del pecado y tiene que santificarse. Entonces yo, antes de bautizarlo, le hablo y le digo: mira, yo te bautizo, tú sepas que estás en pecado. El pecado de fornicación es un pecado de muerte, porque atenta contra el cuerpo. Todos los demás pecados están fuera del cuerpo, el pecado de fornicación está en el cuerpo, está en tu carne. Entonces tú tienes que arrepentirte de este pecado y tienes que ordenar tu vida. Si estás en una relación ilícita, tienes que separarte. Y si estás en pareja de hecho y tienes hijos o has determinado vivir para siempre con esta persona, tienes que buscar la manera de santificarte, de casarte delante del Señor. Pero yo lo caso, yo lo bautizo, porque el bautismo es para arrepentimiento. El bautismo no es un sello de perfección, sino que es un medio de gracia que el Señor nos da para ser salvados. Entonces, los que esperan ser santos y perfectos, intachables para bautizarse, están pisoteando el poder de la sangre que actúa en aquellos que están arrepentidos, que confiesan su pecado y se apartan para ser santificados. No hay nadie que se puede santificar sacando la gracia de Cristo de su vida. Al contrario, los medios de gracia que Dios dio son para nuestra santificación y nuestra salvación. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Es un sacramento, es un medio de gracia que Dios nos da. ¿Qué significa la Santa Comunión? Es otro medio de gracia. Por medio de estos elementos el Señor nos dio el participar del cuerpo y la sangre de Cristo, donde dice Jesús que el que no come del pan y no bebe de la copa no tiene vida en sí mismo. Y mucha gente, ¿qué hace? No participa, porque está en un problema y no se quiere arrepentir. Entonces no participa de esta gracia que Dios nos da en Cristo,
porque cree que puede superarse y puede mejorar su vida ajeno a la vida que Dios da y al pacto de gracia que Dios da. Entonces dice, mira, no, yo este mes no voy a tomar la Santa Cena porque todavía no perdoné. Me voy a dar el lujito de tomar la semana que viene o el mes que viene. La próxima Santa Cena ya participo, porque hoy no estoy en condición. No, hoy estás en condición de arrepentirte. Hoy estás en condición de volverte a Dios. Hoy estás en condición de reconocer tu pecado y confesarlo y apartarte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de gracia. Pero ¿qué hace la religión? La religión condena y asusta. Si usted está en pecado, no participe. Claro, yo te digo, si usted está en pecado, no participe. Pero ve, ponte a cuenta con Dios y vuelve. Porque Dios nos dio el medio de gracia. Pero la condenación que trae la religión es muy atrevida, muy descarada, para no permitirle a los santos disfrutar de la gracia de Dios. Y en el nombre de la santidad levantamos banderas crueles contra la vida del Espíritu. Porque eso no es la santidad. La santidad es otra cosa. La santidad no está apartada de la piedad de Dios. La santidad no está apartada ni está divorciada de la misericordia. La santidad no está enajenada del perdón que Dios da en Cristo Jesús. Entonces Dios es tan santo como misericordioso. Dios es tan santo como justo. Dios es tan santo como bueno. Los atributos de Dios no se chocan entre sí. Suman un carácter perfecto que el Padre nos revela por el Espíritu Santo y nos muestra por lo que Cristo vivió en los días de su carne. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces tú ves en la Escritura que había una mujer adúltera pillada en el mismo acto de adulterio y la trajeron para ser apedreada y Jesús la vio y le preguntaron a Jesús, ¿qué dice? Moisés nos mandó a apedrearla, ¿tú qué dices? Bueno, el que esté libre de pecado entre ustedes, tire la primera piedra. Y dice que ni uno se quedó ahí a condenarla. ¿Por qué? Porque su conciencia no se los permitía. La religión sí, pero la conciencia no. Cuando nosotros aprendemos a diferenciar lo que es la conciencia del hombre con la religiosidad impuesta por los hombres, empezamos a discernir lo que es gracia y lo que es ley, empezamos a discernir lo que es naturaleza humana o naturaleza divina, empezamos a ver de dónde sale el concepto de santidad que tengo, si es de una religión impuesta o es de una revelación dada por gracia. ¿Qué entiendes tú por santificación? ¿Portarte bien o naturaleza divina? ¿Qué entiendes tú por santidad? ¿Vida del Espíritu o modelar religión? ¿O guardar mandamientos? Nada más. Mira, hermano, yo quiero decirte que la ley no le funcionó ni a los israelitas que tenían un linaje verdadero. No hay gentil que pueda hacer que agrade al Padre mediante una modelación de religión, de ritos, de estatutos, de decretos, de lo que Dios estableció, que la ley en sí misma es santa, pero nosotros estamos vendidos al pecado. Somos corruptibles. Cristo nos rescató por precio de sangre, no por habernos portado bien. Pero la religión es muy atrevida, insiste y nos vuelve continuamente a querer encarcelar, condenar, condicionar, limitar, porque eso es la ley. La ley no es como la gracia. La ley te demanda algo que tú no puedes llegar a ello. La gracia te capacita para llegar. Tú eliges las herramientas con las que quieres agradar a Dios. El Señor dice, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que te vaya bien. En la religión no hay vida. En la religión no hay vida. Por eso están secos, están desconfiando de todo el mundo, sospechando de todo el mundo, murmurando de todo el mundo, amargados en el espíritu, contristados, nunca alcanzan la plenitud, nunca pueden gozarse en Dios, porque la religión los mata, los seca, los carcome por dentro como un cáncer. Mas la gracia vivifica. Tú eliges el evangelio que quieres vivir. Dios nos reveló su gracia en una medida y quiere que crezcamos en gracia y en conocimiento de Él, para ya no andar conforme a los conceptos, no guste, no toque, no haga, no diga, no ponga, no saque, no imite, no sospeche, no piense, no. Nosotros no andamos por eso. Por eso estamos enseñando a quién quieres agradar, a Dios o a los hombres. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Si alguien está condicionado acá por la lengua de alguien, rompa con ese yugo y sea libre en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber
que si tú lo que Cristo derribó en la cruz lo vuelves a edificar, te vuelves transgresor y transgresora. Lo que Cristo rompió en su carne, en la cruz del Calvario, y yo lo vuelvo a edificar, yo me constituyo un menospreciador de la sangre. Y a veces no nos damos cuenta. Pero Jesús denunció el fariseísmo y le dijo, miren, ustedes a la verdad por fuera se muestran limpios, blancos, hermosos, como los sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos podridos, que hieren. Eso es la religión. Entonces tú quieres vivir con una apariencia religiosa, oliendo a muerto, o quieres a la vista de los hombres ser condenable, desechado, menospreciado, pero ser aprobado en el Espíritu delante de Dios. La ley es espiritual. La ley que Dios nos dio es una ley vivificante. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la condenación y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Entonces tú escoges en qué pacto quieres vivir. Porque vas a encontrar vendedores ambulantes en el nombre de Jesús que en el maletín llevan de todo un poco. Pero yo en mi casa fuimos redimidos por sangre para vivir en justicia, no conforme a mi justicia, sino conforme a la vida de fe que Dios nos da, donde se nos imputa justicia, porque por nosotros mismos no somos justos, pero Dios nos imputa justicia y a eso se le llama gracia. Entonces hay unas prácticas que como iglesia hacemos, que según Dios nos enseña, que en verdad no tienen que ver necesariamente como actos salvíficos. Son cosas que Dios nos dio como una provisión divina para suplir las necesidades de los santos. Entonces, orar por los enfermos, o imponer las manos sobre las personas para que reciban apertura del entendimiento, una impartición espiritual, orar para que el Espíritu Santo les llene, les bautice. Eso es una doctrina apostólica y eso está bien. Pero luego hay muchas cosas que las iglesias practican que eso ya corre por cuenta de cada líder, de la visión, el entendimiento y la revelación que Dios le da. Hay iglesias cristianas que guardan el sábado. A mí Dios, en la gracia, no me obliga a guardar el sábado. Mi sábado es Jesús. El Señor del sábado es Jesús para mí. Yo no tengo que no trabajar el sábado para agradar a Dios. El sábado era el día de reposo del pueblo de Israel, pero yo no tengo que guardar el sábado. Yo guardo a Cristo, que es el Señor del sábado. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa es que tú tengas un pacto con Dios, un voto voluntario, de compromiso, de servicio a Dios. Dice el Padre, yo me comprometo a servirte sábado y domingo y yo decido que los sábados no voy a trabajar. Me voy a dedicar para ti. Eso es otra cosa. Pero no es una imposición. Eso es un acto voluntario que tú haces como ofrenda a Dios. Entonces tenemos que separar lo que Dios pide con lo que el hombre da. Tenemos que diferenciar lo que es un acto voluntario de gratitud y alabanza o es una demanda de parte de Dios. A mí Dios nunca me dijo que yo tengo que guardar el sábado. Dios me mandó guardar mi corazón sobre todas las cosas, pero el sábado no me lo mandó guardar. Y a ti tampoco. Si eres cristiano, si eres judío, sí. Te lo mandó por medio de Moisés, pero si somos cristianos, en el nuevo pacto no hay tal cosa como guardar el sábado. Entonces hay muchos judaizantes, hay muchos que retroceden en el tiempo porque necesitan tocar, ver y gustar en lo físico para creerle más a Dios, porque no pueden creer por la fe que viene como inspiración del trazado de la palabra de verdad. Entonces, como no creen a la palabra, necesitan tocar, ver, gustar, maravillarse, copiar, para sentirse más cerquita de Dios. Ir hasta el Jordán, traerse un platito de agua, de vez en cuando mojarse con esa agua para sentirse más cerca de Jesús. Esos son sombras y tipos, eso no es la esencia de Dios. Entonces, nosotros teníamos shofar, teníamos manto, teníamos menorá y todo eso, porque en la simbología entendemos lo que significa y no lo menosprecio. Pero eso no santifica ni bendice a nadie. Eso no me transmite ninguna bendición. Solamente me recuerda por qué el Señor estableció cosas en el tabernáculo, diseñó ese tabernáculo y se lo reveló a Moisés, que era todo tipo de Cristo y de su manifestación de gracia y gloria. Entonces, ¿qué quiero decirte? Te quiero sacar cargas que Dios no te pone para que entonces te quedes seguido loco con la verdad y puedas correr esta carrera que tienes delante con libertad, que nada te detenga, que nada te frene, echando de sobre nosotros todo peso que asedia y estando libre de toda carga religiosa.
hermano, porque Dios no nos puso esa carga. No es una imposición de Dios, es una imposición de la doctrina de los hombres, de la religión y de la ignorancia que es muy atrevida, que se inmiscuye en los negocios del Padre, pero no son de Él. Entonces si tú guardas tradición, porque así te enseñaron, hazlo. Pero yo quiero decirte que acá yo voy a predicar la verdad a cara descubierta y yo voy a desintoxicar a cada santo que viene de ahí, porque nosotros no estamos acá para agradar al ojo ni para seguir una doctrina que es más tradición religiosa que bíblica, sino para vivir en el Espíritu conforme a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer hoy como creyentes? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué dice la Escritura? Antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Recibiéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, considerándonos para las buenas obras, motivándonos. ¿Qué dice? Que nos edifiquemos mutuamente. ¿Qué dice? Que vivamos en unidad. ¿Qué dice? Que nos exhortemos a las buenas obras. ¿Qué dice la palabra? Velad y orad. Mantener un espíritu unánime. Esa es la religión que tenemos que seguir. Los ritos no salvan. Los ritos en sí mismos no salvan. Entonces, hay una iglesia por ahí que se llama la Iglesia Universal, que mezcla un poco de brujería, de judaísmo y de cristianismo. Eso se llama sincretismo. Entonces, hacen rituales que predican, entre comillas, el Evangelio, pero después te venden la sal, te venden la rosa de Sharon, te hacen caminar por un caminito, te hacen dar la vuelta acá, pagando para ser bendecido, te hacen levantar la lanza de Josué. Todo eso ya lo conozco. Eso es popular. ¿Sabes cómo son esas iglesias? Son iglesias todas forradas de mármol. Hay fortuna ahí, porque la gente es tributaria. La gente condenada da hasta lo que no tiene, vende su casa para poner en la obra. Porque la gente está más dispuesta a la mentira que a la verdad. Tú acá le predicas la verdad, le hablas de la verdad y de la revelación de lo que es la siembra, la dádiva del reino, etcétera, sospechan, te miran con un solo ojo, te descreen, se ríen. Pero esos en el engaño capturan las almas al vuelo. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta, porque la religión está en el viejo hombre. Entonces, el lenguaje que usan es natural para el hombre carnal, para el hombre animal es lógica, pero cuando tú hablas por el espíritu, tú enloqueces la mente de los sabios de este siglo, pero vivificas el espíritu de los entendidos. Entonces, por eso quería hablarles de esto primero, porque no podemos nosotros esperar que Dios haga su obra en nosotros, mientras nosotros estamos defendiendo una obra que no es de Dios. Y esa obra que no es de Dios, muchas veces está disfrazada de cosas justas, de cosas legales y de cosas piadosas, que nada tienen que ver con la verdadera obra de Dios. Entonces, como una vez fuimos a hacer un acto profético a la Catedral de Santiago, de Compostela, en Galicia, que estábamos orando y fuimos a levantar un altar de intercesión y de adoración, y llovía, y había gente que venía de muy lejos haciendo el camino de Santiago, venía de Francia, venía de aquí de España, venía de Portugal, y todos los caminos se juntan ahí y desembocan ahí en esa columna donde la gente mete la mano, supuestamente toca la mano de Santiago, apóstol. Entonces cuando mete la mano ahí, supuestamente toca la yema de los dedos de Santiago apóstol, se tiene que pegar la frente con esa columna y sangrar, porque si no sangra, no hay impacto. Si no sangra, no hay ofrenda acepta. Entonces tiene que golpearse hasta sangrar. Esa es la graduación del que hace el camino a Santiago. Entonces estábamos nosotros ahí, y luego hay una puerta en la Catedral de Santiago, una de las puertas transversales, es la puerta de la salvación, se llama. El que no pasa por esa puerta no es salvo. Y eso, entre comillas, es católico. Eso, entre comillas, es una revelación del catolicismo. Pero estando yo ahí, el Señor me habló y me dijo, ¿sabes cuántas cosas de esta hay en la iglesia evangélica que la gente ignora? ¿Sabes cuántas cosas de esas se practican en las iglesias que no lo mandé yo? Que son interpretaciones para manipular a la gente, para hacer a la gente esclava, tributaria. Me acuerdo que en ese acto de fe y de obediencia, porque Dios nos mandó, estábamos 7 vueltas, le dimos a la estatua de la princesa Diana, de Éfeso. Oramos para que se derribe ese altar. Entonces iba una profeta con nosotros y empezaron a gritarnos, a insultarnos, a tirarnos cosas. Llovía un diluvio.
Y había un montón de gente sacrificando. Nosotros estábamos con frío porque era invierno, pero tú sabes la multitud que había obedeciendo esa fe de Santiago, apóstol, y nosotros éramos un grupito, y ellos eran una multitud. Y había uno que se endemoniaba y empezaban a tirarnos con cosas e insultarnos. Cuando empezaron a llamar a nuestra hermana Esther prostituta, empezaron a insultar, empezaron a decir de todo. Como nosotros no reaccionamos y seguíamos dando vueltas, orando, intercediendo y sonando el sofá y ungiendo con aceite, cuando nosotros no reaccionábamos a la carne y adorábamos a Dios, llamaron a la policía para detenernos. Cuando vino la policía, nos quisieron detener y no pudieron. Nosotros seguimos dando la vuelta y seguimos intercediendo, hablando en lengua y orando y adorando al Señor. Y cayó un diluvio y la policía nos miró, nos observó, se subieron a los coches y se fueron. Y entonces vino uno que estaba ahí, se entregó al Señor, levantó así la pierna, sacó una pelota así de cocaína y dice: yo quiero lo que ustedes tienen, porque cuando ustedes estaban acá yo pensé que ustedes iban a huir, se iban a cobardar, ustedes se iban a vengar de estos que insultaban a esta mujer, pero yo vi que ustedes están haciendo algo que es verdadero. Y dice: yo quiero saber qué es. Y le predicamos a Jesús, y aquel muchacho, se lo digo delante del Señor, abrió una bolsa de cocaína y la rompió así, y la lluvia se la llevó a la cocaína, y llorando nos pedíamos que oráramos por él, porque era de una mafia rusa, que era narcotraficante y él estaba para vender la droga ahí, y que si llegaba sin la plata lo iban a matar. El evangelio que nosotros predicamos es poder. No necesitamos ritos, no necesitamos ninguna cosa externa, no necesitamos tanto formalismo, tanta apariencia, tanta cosita para mostrar que amamos a Dios. Mira, a Dios se lo ama en espíritu y verdad, y no hay mayor ofrenda de amor que tu obediencia. Nosotros no fuimos porque quisimos, no fuimos porque nos sobraba el tiempo ni nos sobraba el dinero. Dios nos mandó a hacer altares de adoración, a hacer lugares de ungimiento, de intercesión por toda esta nación y por naciones de acá. Entonces tú puedes guardar los días, los meses, puedes ponerte corbata, sacarte la corbata, ponerte la falda larga, a la medida de la lengua larga, todo lo que tú quieras puedes hacer, eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es servirle en espíritu y en verdad. Y el primer fruto es la obediencia. El primer fruto no es lo que a ti te gusta hacer en la iglesia. El primer fruto es la obediencia a la fe en toda nación. Como dice el apóstol Pablo, yo soy esclavo de Cristo. Y fui puesto apóstol por Dios en la iglesia, en el ministerio, y no fui rebelde a la misión, y fui puesto para la obediencia a la fe en todas las naciones, de lo que predico, de lo que enseño y de lo que vivo. Romanos 1, 4 y 5. Entonces, no estamos nosotros imitando la otra iglesia, ni acordándonos con nostalgia los coritos que cantábamos allá, porque cuando yo cantaba aquellos coritos allá con los hermanos, a mí me agarraba un escalofrío que me entraba por acá y me salía por allá. Y yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos vigilia la pasábamos bien. Si no se trata de que tú estés bien. Mira, el negocio del Evangelio o el negocio del Padre no es que a ti te vaya bien, es que la palabra corra y sea glorificada. Cuando tú entiendas eso, vas a entender por qué los procesos en tu vida. Nosotros modelamos Evangelio para que la gente venga, para que se siente bien. Y está bien que nosotros seamos servidores, pero nunca fue la motivación que el Evangelio sea para que la gente le vaya bien. Si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que a la carne le tiene que ir mal, que a la mundanidad le tiene que ir muy mal. Ese es el verdadero Evangelio. No hay un verdadero Evangelio sin cruz. La gente no quiere cruz, la gente quiere corona, quiere títulos, quiere reconocimiento, quiere los primeros puestos, quiere que la alaben, quiere que la reconozcan. Y todo eso está bueno un rato, pero no todo el tiempo. Nosotros no estamos acá para agradar a los hombres, estamos para agradar al Señor. Y agradar al Señor significa remangarse, olvidarse de tu reputación, de lo que te conviene a ti y darle gloria a Dios. Vivir para la gloria de Dios, siendo una ofrenda encendida para Dios. Si tú no te estás consumiendo para Dios, tú no eres una ofrenda encendida. Si tú no te estás quemando para Dios, tú todavía no llegaste a ser una ofrenda para Dios. Entonces, este evangelio no va a traer mucha gente, no va a ser muy popular, y son pocos los que van a querer servir a Dios. Pero los que entiendan van a ser ministros competentes del nuevo pacto y van a operar en el Espíritu Santo y no en la letra de la religión, ni tampoco en la costumbre o tradición religiosa que otros modelan. Porque el Evangelio de Dios es poder para todo aquel que cree. No es otra cosa que poder. Entonces, si el poder no actúa en nosotros, es porque estamos modelando algo que no es el Evangelio. Entonces, ¿por qué no creemos en milagros?
¿Por qué no operamos bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué no tenemos autoridad sobre los demonios que nos hacen la vida imposible? Porque estamos queriendo asustar al diablo con rituales y no con una vida de fe, de consagración y de obediencia, que son dos cosas diferentes. Entonces tú vas a actuar en la medida de poder que actúa en ti. Tú no vas a actuar porque te echo fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Tú quién eres? Yo nunca te vi a ti del otro lado del río. Siempre te vi conmigo, asociado a mí, dijeron los demonios. Entonces hoy tenemos el problema de que asociados con el diablo queremos ser la obra de Dios. Que conforme a los apetitos de nuestra carne queremos ser saciados por Dios. Que según los valores que administramos, Jesús, ¿cómo le dijo a los padres cuando se perdió que se había demorado en el templo discutiendo con aquellos religiosos? ¿Qué le dijo a los padres? No sabéis que es necesario, me es necesario estar en los negocios de mi padre, no en mi negocio. Yo no estaba pidiendo caramelos ahí, aunque era un niño. Yo no estaba buscando garrapiñada ahí con el viejito del carro, no. Yo estaba discutiendo acerca de lo que están haciendo mal estos. En los negocios de mi padre me conviene estar. Hasta que tú no entiendas que en los negocios del Padre nos conviene estar, no vamos a estar nosotros pudiendo revelar al Padre, si no estamos en su negocio. ¿Cuál es el negocio del Padre? El negocio del Padre no es la ofrenda. El negocio del Padre no es vender 7 pollos para que la iglesia tenga más tesorería. Ese no es el negocio, ese es el negocio de algunos, no del Padre. El negocio del Padre es ganar las almas y edificar a los santos para la obra del ministerio, para que haya fructificación espiritual. Ese es el negocio del Padre. No hay otro negocio del Padre. El negocio del Padre es que todos se salven. El negocio del Padre es que todos entiendan. El negocio del Padre es que todos podamos revelar a Cristo hoy. Hermano, porque tenemos que madurar ya, tenemos que salir de los primeros rudimentos y avanzar, tenemos que empezar a tomar de la vianda, no conformarnos solamente, es que nadie oró por mí, es que nadie me visitó, no me mandaron la palabrita de aliento, hoy están intercediendo pero yo no porque hoy no me siento bien, cuando tenga tiempo, cuando me vaya bien, cuando tenga ganas me conecto, todo lo que tú quieras, aunque no se conecte nadie yo voy a conectar con el Padre, y la llamada significa que te estoy dando la oportunidad de tener unanimidad y algo en común en la obra de Dios. Si nadie se conecta, para mí no me hace ningún problema, porque yo soy fiel al Padre que me envió. Y así tiene que pensar cada colaborador en este ministerio. Cuando la gente no responde, cuando la gente no tiene a bien apoyar, sembrar, ayudar, colaborar, tú haz de todas formas lo que Dios te manda hacer a ti, porque tú fuiste puesto para agradar a Dios, no a los hombres. Entonces yo no condeno a nadie que no haga lo que yo hago, porque cada uno en su entendimiento hace, cada uno hasta donde le amaneció hace, cada uno hasta donde entiende hace. Y si no hace, dará cuenta a Dios. No es mi problema. Mi problema es enseñar y modelar para que otros, si no me creen a la palabra, crean a la obra. Pero nosotros tenemos que de todas formas hacer lo que entendemos por el Espíritu que tenemos que hacer. Y bienaventurados los que viendo imitan a Jesús. Entonces, termino con esta primera parte. Mira, la imposición de manos, la unción con aceite y todas las cosas que hacemos, las hacemos porque los apóstoles lo hicieron y lo enseñaron y nos dejaron la escritura para que nosotros obedezcamos e imitemos su fe. Entonces, la gente tiene problemas y problemas va a tener siempre, pero no entra por la puerta que es Cristo. Quiere soluciones mágicas y el milagro en la cama de su casa. O mirando Netflix, quiere recibir la sanidad, o quiere ser liberado de los demonios que lo oprimen, por suerte, o quiere que la oración de la iglesia solamente sea continuamente en favor de ellos, gratis, que los demás se tomen el tiempo por ellos, que ellos ni siquiera se toman el tiempo para corregir su vida, que los demonios tienen legalidad en su casa, en su vida, en su familia, porque llamándose cristianos viven en la carne y viven como quieren. Y que total hay un pastor y hay un grupo de hermanos que no tienen nada que hacer, que se toman tiempo para orar por nosotros. Mira, yo voy a orar porque es mi comisión, es mi oficio, es mi llamado. Pero no te garantizo que te va a ir bien, si menospreciamos los medios de gracia. No le garantices a la gente que por tu oración la gente va a cambiar o se va a transformar. No se lo garantices, porque muchas cosas van a ser hechas conforme a su fe. Muchas cosas van a ser hechas conforme a no tener tropiezo en Cristo ni en su iglesia.
Entonces, los que tienen tropiezo, yo no les puedo garantizar que le va a funcionar mi oración, pero yo voy a orar de todas formas. Esto parece una contradicción, pero no es una contradicción, porque Dios no puede ser burlado. La iglesia va a seguir caminando, la iglesia va a seguir haciendo la obra, pero lo que tiene alrededor le va a funcionar o no el evangelio conforme el corazón con que reciben el testimonio. Entonces, mi obligación es enseñar, mi obligación es servir, mi obligación es amonestar, mi obligación es edificar, mi obligación es salvar al que está perdido, es anunciarle la gracia. Pero yo no soy responsable de la sangre de nadie que, habiendo sido advertido, sigue creyendo que se puede burlar de Dios. Eso lo tienes que entender tú también a la hora de servir. Que tú siembras la buena semilla del reino, pero que tú no puedes garantizar en un corazón espinudo que le va a funcionar el Evangelio de la Gracia. Porque no hay garantía de eso. Es conforme al corazón que cada uno recibe la palabra. ¿Parece un mensaje negativo? No. Quiero decirte por qué hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos por fe, por obediencia y por revelación. Y la condición es que lo hagamos en amor, que lo hagamos con el Espíritu de Jesús, para que esto tenga efecto positivo en los que lo reciben. Sí, pero yo no le puedo garantizar a una persona que está endurecida, que tiene un espíritu contradictorio y rebelde continuamente al Espíritu de gracia, que esto le va a favorecer o le va a bendecir. Porque no es así. Eso es como tomarse la píldora con vino, o drogarse y tomarse un vaso de leche para que le haga bien. Es lo mismo. O sea, el sincretismo nunca funcionó. Eso trae condenación, trae maldición. Dicho esto, hermanos, seguimos ahora a una breve palabra y compartimos la Santa Comunión. Mateo 28, 19 y 20. El Evangelio va de fe y obediencia. ¿Tú quieres simplificar el Evangelio en esta mañana en tu vida para sacarte carga? El Evangelio va de fe y obediencia. El que no tiene estos dos elementos como piernas para caminar en este camino nuevo y vivo que Cristo abrió, por mucha buena intención que tenga, nunca va a llegar. Mateo 28, 19 y 20. Jesús nos mandó, Jesús nos ordenó. No nos pregunta si tenemos ganas, si nos conviene, si nos parece bien. Es un mandato del Señor. Jesús había vencido y se les aparece a los discípulos. Le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el trabajo de un mentor, de un pastor, de un anciano? Hacer discípulos. No entretener gente. Hacer discípulos. No estar acá como un chamán personal que la gente viene y le adivino la mano. Antenoche se comunicó una chica de Argentina que hace unos 15 años atrás yo le di una palabra profética, hija de una pastora. Era estéril la chica. No podía tener hijos. Me llamó, porque mi hermano de Argentina estaba acá y es vecina de él. Pastor, su hermano me dijo que usted es un profeta, puede orar por mí porque no puedo tener hijos. Le digo, yo voy a orar por ti y el Señor te va a abrir la matriz y vas a tener un hijo. Asegúrate que ese chico sea criado a los pies del Señor. Porque Dios, si cerró la matriz antes y ahora te la va a abrir, es por un propósito. Es para revelarse tu vida. Y le hablé de Ana y de Samuel. Bueno, oré por ella por internet, el Señor le abrió la matriz, concibió, dio un hijo. Después de casi 15 años se comunicó antenoche conmigo, me escribió al Messenger y me dice, pastor, mi marido murió, el padre de mi hijo, que por su oración Dios me dio un hijo, ahora estoy con otro hombre, y usted que es profeta, ¿qué me dice de este hombre? Este hombre se llama fulano de tal. Digo, mira, yo soy siervo de Dios, pero no soy adivino. Vete a una iglesia, ora, conviértete, obedece, ve con temor de Dios, lleva a tu hijo, encamina a tu hijo en los caminos del Señor y pregúntale a Dios sobre tu futuro, porque yo no soy uno que tiene la bola de la suerte. Yo soy siervo de Cristo. Y la corté. Pero así hay gente en la iglesia también, ¿eh? No te creas que son los de afuera nada más. Pastor, tuve este sueño, pastor. Está bien. Si tú eres una persona que eres discípulo, yo voy a tomar el tiempo de enseñarte en la gracia que Dios me da. Pero a gente que viene a buscar suerte acá, se equivoca del lugar, porque yo no estoy para adivinar la suerte a la gente. Nosotros estamos para enseñar el camino recto del Señor. Vamos a madurar. Vamos a dejar de perder tiempo con las cuestiones personales de cada uno, que solamente buscan salir de su acertijo de vida que tienen, esperando que la iglesia les solucione los problemas. Nosotros no estamos para solucionar problemas, estamos para evitarle una vida llena de conflicto por causa de vivir de espalda a Dios.
Entonces yo tengo problemas personales y orando, el Señor me hace esperar en Él. Imagínate que yo le voy a garantizar a la gente que a una oración mágica mía van a pasar cosas sin cambiar el corazón. Pero ¿cómo nos gusta ese evangelio místico, ¿no? De la buena suerte. De cuando el pastor ore por mí se me solucionan todos los problemas. Mira, si tú no cambias de corazón, aunque te ore Pablo, te va a pasar igual. ¿Cuántos que estuvieron criados a los pies de Pablo espiritualmente fallaron? Se depravaron, se volvieron al mundo. ¿Cuántos desertaron de los caminos del Señor? Porque no tuvieron tal espíritu. Asegúrate de tener tal espíritu. No te asegures de los ritos. Los ritos no te hacen ningún bien. Si nosotros no tenemos tal corazón y tal espíritu de humildad para creer y obedecer al Señor, el Evangelio no funciona. Hermanos, yo tengo hermanos naturales, tengo amigos en Argentina que nos bautizamos en el mismo día. Tengo un amigo que era como un hermano que nos bautizó el Espíritu Santo el mismo día. ¿Por qué uno está en el mundo y otro está a los pies de Jesús? Porque no hubo tal espíritu. O sea, el rito no cambia a nadie. El estribar en cosas que pensamos que eso ata al Señor, a nuestro lomo, no. Si tú no tienes tal espíritu, no vas a caminar con Él, por muy evangélico que seas. Entonces, tenemos que aprender esto. Vamos a ver acá. Dice, por tanto, id a ser discípulo. Mi trabajo es discipular gente con un espíritu enseñable. El trabajo de los oyentes es tener tal espíritu. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Cuando dice a todas las naciones, aquí somos el 99,9% extranjeros. Tenemos que venir a esta cultura, a este país, a este continente, a engendrar hijos y a discipularlos, a desintoxicarlos de una cultura que está como la nuestra, pervertida, porque ninguno de nuestros países son mejores que España. Cada país tiene su prostitución espiritual, su costumbre pagana, sus demonios, sus patrones, ¿sí o no? Pero tanto como el Señor llevó misioneros de Europa para América, también trae de América misioneros a Europa. Entonces, ¿sabe cuál es el conflicto principal que tenemos? El cultural. Entonces, ni la cultura argentina ni la cultura española es mejor. Acá lo que queremos es una cultura de reino. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. No la mía, ni la tuya, la de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, podemos ser discipulables. Cuando entendemos eso, podemos mejorarnos, podemos edificarnos, podemos exhortarnos, podemos equiparnos, podemos ayudarnos, podemos ponernos espalda con espalda para trabajar juntos, porque ya la cultura no nos separa. Tenemos una misma cultura que nos une, que es la cultura del reino. Ir a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Y acá es el problema, porque cuando hablamos, todo es problema. ¿Quién tiene espíritu de enseñarle para enseñarle? Cuando tú le dices a alguien, mira, esto Dios no lo permite. Esto no es conforme a la regla de oro de Dios. Esto es una costumbre pagana, esto es un hábito mundano, esto es una manera de vivir de gente que está enajenada de la vida del Espíritu. Y mostrarlo por la Escritura que eso no está bien. Entonces no es condenar a la gente, pero la tenemos que enseñar, porque nos debemos a Dios que nos manda a enseñar la verdad. Entonces acá dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles inmediatamente que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién está? Con los enviados. Entonces si tú dejas de hacer lo que Dios te manda hacer por la opinión de a quien Él te envía, dice la Biblia, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Cuál es el problema de la mayoría que vinieron de fuera aquí? Que allá eran un as en el reino de Dios. Vinieron acá, se empacharon del mundo. Vinieron acá, menguaron la verdad, la disfrazaron para caer bien. Dejaron de hacer la obra de Dios para hacer la obra de la religión que modelan acá. Acá o allá o donde sea. Nosotros primeramente nos debemos al que nos envió. Jesús dijo, si el enviado busca su gloria y no de aquel que lo envió, ese su propia gloria busca, a ese no lo oigáis, no creáis en él, porque ese no busca la gloria de que lo envió, busca la gloria suya. Pero el que busca la gloria de que lo envió no está viendo su beneficio, sino que Dios se ha glorificado. Entonces, ese es un precio que hay que pagar.
pero no todo el mundo está dispuesto. Como me dijo un pastor, José, si tú sigues predicando así, vas a comer verdura toda tu vida, la gente no va a creer en ti, no te va a sembrar. No me importa. A mí me mandó el Señor, a mí no me mandó ni una dominación ni un pastor. A mí me mandó el Señor a hablar la verdad. ¿Usted cree que si yo hubiese querido comer de la gente, hubiésemos pasado todo lo que pasamos? ¿No hubiese vendido la palabra o el mensaje que Dios me dio? Yo sé dónde está Él y yo sé dónde estoy yo. Y yo no soy mejor, pero yo entendí en principio que yo no vine acá para hacer mi voluntad, sino que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Y el día que quiera hacer la mía, dejo este micrófono y este púlpito, me voy a ir afuera a buscar lo mío. Pero mientras esté acá, voy a estar acá de parte de Dios para hacer lo que Dios nos manda a hacer y no lo que la gente quiere que hagamos, ni mi propia carne me dice lo que me conviene a mí. Y así tenemos que pensar todos. Viniste aquí porque tú necesitabas, por tu causa, por tu oración, por tu petición, por tu necesidad, o viniste aquí para decirle al Señor, he aquí Señor, hágase tu voluntad con tu siervo, con tu sierva, venga a tu reino, cumple tu propósito en mí. Entonces, cuando tú entiendes eso, el proceso que vives tiene razón de ser. Cuando nosotros no vivimos para Dios, todo lo que nos pasa es un problema. Y ahora me pasa esto, y ahora me quedé sin trabajo, y ahora se me endemonió el gato, y ahora la suegra la tiene contra mí, y ahora el cuñado. Pero porque todo eso es lo que afecta a mi reputación, mi negocio, mi conveniencia. Pero ¿qué decía la palabra? Que cuando los apóstoles eran azotados por predicar la palabra, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de participar de los padecimientos por Cristo. Para eso hay que tener otra Biblia, hay que tener otro evangelio. El evangelio que modela la iglesia hoy, eso sería un fracaso, sería una derrota. Pero cuando tú tienes una mentalidad de reino, tú sabes que tu vida no es tan importante. Acá lo importante es que Cristo salga triunfador en nosotros, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vamos a terminar con la palabra de Job, que es respuesta también a lo que decía esta chica, que habiendo visto el milagro nunca se convirtió, porque los milagros no convierten a nadie. Nosotros pensamos, ay Señor, si hicieras el milagro, toda mi familia estaría aquí el domingo, salgan a comprar silla. No, no es así. Ay, si acá la iglesia sea un poquito diferente, entonces mi familia sí vendría. No. Mira, ¿qué le dijo el Señor a aquel que le dijo, déjame ir a los míos, Señor, a decirle que lean y crean a Moisés? No, ellos ya tienen que les predica a Moisés. Si no le creen a los que están ahí, ¿por qué crees que a ti te van a creer? Así le respondió el Señor. Por alguno que piensa, no, pero si fuera fulano, si hiciera vengano, si Dios hiciera esta obra. No, Dios sabe cómo hacerlo. Y Dios conoce los corazones endurecidos. Dios conoce los corazones que lo resisten. Los que creen que se pueden burlar de Él. Job 33, 14 en adelante, y leemos esto y oramos. Mira, esta es una mañana de desintoxicación. Es una mañana de meditación, es una mañana de renunciamiento, es una mañana de tomar decisiones, es una mañana de moverse del lugar de la comodidad a la vida del Espíritu. 33, 14 de Job. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Esto era en el tiempo de Job, que el libro de Job fue el primer libro que se escribió, se cree. No es el tiempo de la gracia, pero ya desde un principio Dios se obraba así. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Te suena? Dios habla y el hombre no entiende. Pero el hombre no entiende. Por sueño habla Dios, en visión nocturna habla Dios, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Si a ti todavía Dios no te habló de noche, duerme escuchando la palabra. Está el audio de la Biblia completo. O sea, hoy Dios no le habla al que no lo quiere oír, porque el que quiere oír oye. El que quiere oír tiene recursos. En el tiempo de Job no había tal cosa como Bluetooth, como auriculares, como Biblia en audio. En el tiempo de Job no había YouTube para escuchar predicadores. En el tiempo de Job no había Biblia de estudio. En el tiempo de Job no había todos los recursos que tenemos nosotros. Y sin embargo, Dios se revelaba al hombre. O sea, si hay alguno que no tiene revelación, es por su propia imprudencia o negligencia espiritual, porque Dios sigue hablando hoy.
Incluso hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Así que si no te habla, comprate la Biblia Dios habla hoy. Cuando lees la tapa, dice Dios habla hoy. Bueno, a ver si me habla. Y la leo. Dice, verso 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué Dios habla? ¿Para qué Dios se revela? ¿Para qué Dios se muestra? ¿Para qué Dios habla a tu conciencia y nos enseña el camino? ¿Con el propósito de qué? De quitar al hombre de su propia obra. ¿Sabes cuál es el fin de todo el discurso? Teme a Jehová y guarda su palabra. Y ese temor y esa obediencia te sacará de tu pesada obra y te hará apto y aprobado para entrar en la obra eterna de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Dice que para quitar al hombre de su propia obra, de su pesada obra, y apartar del varón la soberbia. Para eso Dios habla. Si un mensaje que supuestamente viene de Dios no confronta tu soberbia y la mía, y no me alivia la carga pesada en la carne, y me mete en la labor del Espíritu, no fue un mensaje de Dios. Fue un mensaje de hombres, sacado del internet, del concepto religioso, de una doctrina rara, pero toda palabra de Dios quiere aliviarte la carga que te produce la vida de la carne y darte el fruto del Espíritu y darte la libertad gloriosa que disfrutan los verdaderos hijos de Dios. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro. ¿El qué? El oír el consejo. ¿Y qué más? Y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Empieza a adelgazar, empieza a ser quebrantado en su humanidad, el hombre, pero todo esto porque mira, ¿por qué la gente ayuna? Porque el ayuno te lleva de alguna forma a una conciencia real de tu condición. El ayuno lo que nos hace es entrar en conciencia de nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia dependencia. El ayuno nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Ya no nos creemos tan fuertes, tan grandes, tan superiores, tan poderosos. El ayuno nos disminuye en el yo y hace que Cristo crezca en nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos menguando, digamos, en nuestra fuerza natural y ahora necesitamos que el Señor nos fortalezca. Algunos han alcanzado, como Gigi Ávila, hasta los 40 días como el Señor, gloria a Dios. Otros pueden ayunar mediodía, pero en la medida que nosotros nos disponemos para Dios, nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de Dios. Entonces, ¿por qué Dios hablaba así en ese tiempo y hoy habla así también en sueño, en visión, en revelación y profecía? Porque el hombre necesita oír para entender. Y bienaventurados los que entienden, porque esto resplandecerá. Dice, su carne desfallece, verso 21, de manera que no se ve y sus huesos aparecen. Empieza a flaquear en lo natural, en lo corporal. Dice, y su alma se acerca al sepulcro. Hay una conciencia de vulnerabilidad, hay una conciencia de fragilidad en el hombre. Nos acordamos que somos polvo, que no somos tan grandes, que no somos tan fuertes, que no somos tan, digamos así, omnipotentes. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a lo que causa la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber. En ese momento de quebrantamiento, lo que más aprovecha al hombre es que haya en el medio, entre él y Dios, un interlocutor, un intercesor, un mediador. Hoy lo tenemos, es Cristo. La iglesia también tiene que hacer la función de ministro competente en este nuevo pacto y de mediador. Pero la iglesia no puede garantizar ni prometer lo que Dios no promete al hombre soberbio o apartado de la verdad. ¿Pero qué somos nosotros? Nosotros somos anunciantes de buena nueva, que esa buena nueva muchas veces ni Dios la dijo. Le prometemos a la gente resultados sin la receta. Le prometemos a la gente que sin arrepentimiento va a ver la gloria de Dios, sin un cambio de corazón. Le estamos mintiendo. Entonces yo, cuando veo un enfermo, o veo una situación difícil, o veo a alguien oprimido por el diablo, o veo a alguien que está en un asunto tremendo, lo primero que entiendo de parte del Espíritu Santo es que tenemos que encontrar la razón, cómo entró eso a esta vida. Porque hay portales que se abren.
Ciertamente el hombre está bajo el maligno, el que no está en Dios. Pero hay puertas que se abren por rebeldía, por menosprecio, por incredulidad, por maldad, por pecados que traen consecuencias fuertes de muerte. Entonces lo primero que tenemos que entender es que esta gracia que Dios nos dio en Cristo, la tenemos que aplicar donde está esa culpa y esa condenación, donde está esa activación satánica. Tú tienes que ser ese interlocutor, ese elocuente mediador, intercesor y profeta de Dios en esas circunstancias. Y la misericordia nos tiene que mover, ayudar al que está afligido, pero también la verdad nos tiene que gobernar para ser libre de los que están atados. No está reñida la misericordia de la verdad. La gracia y la verdad vinieron mediante Cristo, juntos en el mismo paquete. Que Dios le diga, mira lo que dice el verso 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, ese elocuente mediador somos cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros, es Cristo en nosotros. Dice, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Ahí habla de sanidad. Ahí Dios promete restaurar. Dios dice que aquellos que reciben la restauración espiritual pueden esperar también una restauración física. Esa es la sanidad que Dios imparte por medio de la iglesia, por medio de la oración y por medio de la imposición de manos. Si es la voluntad de Dios y es el tiempo para la persona que va a partir, nosotros aún así hemos hecho el oficio que Dios nos dio. Hemos santificado a Dios en esa vida, hemos testificado del poder y del amor de Dios y hemos acompañado a esa persona hasta el último minuto. Pero Dios, como iglesia, nos manda a ser ese mediador, ese interlocutor, ese intercesor y ese profeta de Dios para consolar, edificar y fortalecer su vida. Termino. Orará a Dios y éste le amará. Si tú entiendes este lenguaje, quizá hay alguien que espera algo de nosotros y nosotros no se lo hemos dado como esa persona lo esperó. Pero si tú le has amado, tarde o temprano esa persona entenderá que tú le amaste, más allá de su expectativa. Cuando acá dice que Dios le amará, no dice que Dios le responderá toda petición conforme a lo que Él quiere, sino Dios le amará, Dios le ministrará, Dios le mostrará su amor. Dios al final triunfará y la bandera sobre Él será amor. Y ese es el Dios que predicamos, hermano. Un Dios de verdad, un Dios de orden, un Dios que se revela, un Dios que nos saca la pesada carga de la religiosidad y un Dios que nos mete en su obra eterna. Vamos a orar.